Ya no se vayan, el eco de las últimas palabras. La mente humana es extraña. A veces se aferra a los recuerdos felices, los momentos de luz, los instantes donde todo parecía estar bien. Pero cuando se trata de una despedida final, hay frases, gestos y miradas que se quedan tatuadas en el alma para siempre. Para Alex, esas palabras de su hermano débiles, suplicantes, cargadas de miedo son un eco que nunca dejará de sonar en su cabeza. Ya no se vayan. No me dejen solo. No fueron gritos, no fueron lamentos desesperados. Fueron palabras dichas con la poca fuerza que le quedaba, con esa voz quebrada de quien sabe que algo no está bien, pero no entiende por qué. Daniel no sabía que ese era su último día. Pero su instinto, su alma, su esencia, algo dentro de él lo presentía. El engaño piadoso, protegerlo del miedo. Alex y su hermana Yvette tomaron una decisión difícil en ese instante, no decirle la verdad. Podrían haberle confesado lo que los médicos les habían advertido. Podrían haberle dicho que no iba a despertar de la intubación. Pero, ¿para qué? ¿De qué le servía saberlo? ¿Qué podía hacer con esa información más que sentirse aterrorizado? En vez de eso, optaron por la mentira más hermosa que se puede decir en un momento como ese. Estamos contigo, somos un equipo. No te abandonaremos jamás. No era del todo mentira, pero tampoco era la verdad completa. Porque, aunque no querían dejarlo, sabían que en unas horas el destino tomaría la decisión por ellos. El descenso inevitable, el cuerpo empieza a rendirse. Cuando los médicos comenzaron el proceso de intubación, todo pasó rápido. Y al mismo tiempo, terriblemente lento. Daniel cerró los ojos. La sedación lo sumió en un sueño profundo. Por primera vez en días, su rostro dejó de reflejar angustia. Pero lo que parecía una calma, en realidad era el principio del fin. Su presión arterial, ya debilitada por la infección, empezó a caer en picada. Los médicos intentaron de todo. Aumentaron la dosis de medicamentos para estabilizarlo, ajustaron los monitores, revisaron cada parámetro posible. Pero había cosas que ya no podían controlar. Daniel ya no estaba luchando. Su cuerpo, agotado tras meses de enfermedades, bacterias, transfusiones, cirugías y antibióticos, simplemente se estaba rindiendo. El adiós sin dolor, la sedación como último consuelo. La ventaja de estar sedado es que, en teoría, no se sufre. No hay miedo. No hay conciencia del adiós. El cuerpo se apaga sin lucha, sin pánico. Y así fue con Daniel. Su corazón se fue desacelerando poco a poco. Los monitores que antes emitían sonidos constantes, fueron perdiendo su ritmo hasta volverse un pitido inconstante. Y después, un solo tono largo. Ese fue el instante exacto en que Daniel Bisogno dejó este mundo. Pero para Alex y su hermana, el tiempo no se detuvo. El sonido de aquel pitido se convirtió en un zumbido insoportable en sus oídos. Sus corazones seguían latiendo. Pero el de su hermano, ya no. La paradoja de la muerte, un cuerpo presente, pero vacío. Apenas unas horas antes, Daniel estaba ahí, bromeando, sonriendo, pidiendo que no lo dejaran solo. Y ahora, seguía ahí, pero ya no era él. El cuerpo que estaba en la camilla, ya no era Daniel Bisogno. Era solo una carcasa vacía, un caparazón sin alma, un eco de lo que fue. Porque cuando alguien muere, lo que desaparece no es solo su respiración, su movimiento o su voz. Se va su esencia. Su manera de reír. Las bromas que hacía. Las conversaciones que quedaron pendientes. El nos vemos mañana que nunca se cumplirá. La última despedida que nunca se pronunció en voz alta. Porque nadie en ese cuarto tuvo la valentía de decirle a Daniel que esa sería la última vez. Quizás porque ni siquiera ellos mismos lo querían aceptar. La imagen final, lo que queda después de la muerte. Dicen que, cuando alguien muere, lo último que recordamos de esa persona no es cómo vivió, sino cómo la vimos en su lecho de muerte. Por más que intentemos aferrarnos a los recuerdos felices, el dolor de la despedida se clava en la memoria como un cuchillo. Para Alex, ese recuerdo es imborrable. La voz de su hermano, quebrada pero firme, diciendo no me dejen solo. La sensación de impotencia. El peso de saber que, aunque lo prometieron, no pudieron cumplir esa promesa. Y el silencio absoluto después del pitido final del monitor.
Ese silencio que nunca, jamás, volverá a llenarse. Porque Daniel Bisogno ya no está. Y lo único que queda de él, es el eco de sus últimas palabras, resonando en la mente de su hermano para siempre.